Ok, pues en esta segunda parte del análisis fundamental para Alibaba, voy a estimar el valor intrínseco para así determinar si las acciones de la empresa se encuentran sobrevaloradas o infravaloradas. Este análisis sobre todo va a servir como ejemplo para ilustrar el escenario cuando estamos usando una divisa diferente al dólar estadounidense, porque así lo reporta la empresa. Para el caso de Alibaba, aunque en algunas páginas vamos a encontrar los reportes financieros en dólar estadounidense, yo para este caso voy a hacer el análisis en yuan chino, que es como generalmente lo vamos a encontrar en las páginas financieras para Alibaba. Entonces vamos a ver las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Antes de comenzar, si están interesados en la metodología para valorar empresas que cotizan en el mercado de acciones de cualquier región geográfica del mundo y en cualquier divisa, mi curso de análisis fundamental por valoración está disponible en la plataforma de Udemy. Aquí vemos paso por paso esta metodología y por supuesto el template en Excel, este template que les va a facilitar todos los cálculos. En la descripción del curso van a encontrar un cupón de descuento que lo voy a estar actualizando constantemente para aquellos que estén interesados. Muy bien, entonces la fecha de hoy es 28 de marzo del 2023. Observen que aquí estoy anotando que la divisa a usar, o como vienen en los estados financieros, es el yuan chino en millones. Alibaba, aquí tenemos el símbolo o el ticker. Para el precio de cotización es muy importante pues hacer la conversión. En este caso voy a hacer la conversión de dólar estadounidense. Vamos a ver el gráfico. Al día de hoy, Alibaba está cotizando en los 98.11 dólares, una sesión muy optimista como podemos ver. Entonces, 98 dólares lo voy a convertir al yuan chino. Podemos revisar al día de hoy la conversión. Tenemos aquí el factor de 6.87. Entonces lo que voy a hacer en esta celda simplemente es 98, 98.11 por 6.87. Y aquí pues ya tenemos el precio de cotización en yuan chino actual. El número de acciones, ya sabemos, todo esto lo encontramos en las páginas financieras. Lo que es importante es el TNX. El TNX es el bono del gobierno de los Estados Unidos a 10 años, que al día de hoy está en 3.55. ¿Ok? Ahora podrán preguntarse, bueno, ¿por qué necesitamos aquí el bono de gobierno de los Estados Unidos? Y ahorita voy a regresar a esto, pero independientemente de las divisas, sí necesitamos estos datos. El TNX, los puntos del índice, que aquí es el SP500. De nuevo, se estarán preguntando por qué vamos a usar el SP500 si, o por qué no usamos un índice asiático, por ejemplo. Y ahorita voy a regresar a esto. Los dividendos del índice, los buybacks, esto ya lo consultamos de la página del profesor Damodara. El crecimiento del índice anual en los próximos 5 años, 5.92%. Aquí lo que es importante primero en una divisa diferente al dólar estadounidense es seleccionar la tasa libre de riesgo que vamos a usar en nuestro análisis. Como no estamos usando dólar estadounidense para este análisis, como estamos usando el yuan chino, la tasa libre de riesgo quedaría de la siguiente manera. Vamos a consultar el bono del gobierno que emite la divisa, en este caso el yuan chino, el bono a 10 años, y a ese bono, a ese porcentaje le vamos a restar el default spread. Entonces, en esta celda lo primero que voy a hacer es consultar
para el gobierno chino en cualquier página, por ejemplo en esta. Vean, para Estados Unidos pues es 3.55, que es el TNX, pero aquí lo que me interesa es para China. China al día de hoy es 2.86. Entonces es el que aquí estoy poniendo. Y ahora necesitamos el default spread para China. Y aquí tenemos dos métodos. El primero es en base a la calificación que le están dando. Por ejemplo, de Moody's. Aquí en esta página tenemos para Moody's. Y lo que voy a hacer es buscar China. China, Moody's le está dando una calificación de A1, muy estable. ¿Ok? Y ahora me voy a la página del profesor Damodaran, Credit Default Spreads. Voy a buscar China. Para China tenemos esta columna, Default Spread. Y vean que en la última tenemos el Moody's Rating, es decir, la calificación que le está dando Moody's. El Default Spread es de 0.86%. Hay que asegurarnos que coincida con la calificación más actual, que es de A1. Muy bien. Por lo tanto, este default spread es el que vamos a usar. La fecha de actualización de esta tabla es de enero 2023, entonces no hay ningún problema. Recordemos que esta columna del default spread es para el mercado de los bonos, ¿ok? Esta columna es de los mercados de los bonos. Más adelante en nuestro análisis vamos a usar la de el Country Risk Premium, que este es para el mercado de acciones. Pero por el momento vamos a considerar esta columna, que es el default spread, y para China es 0.86%. Aquí lo tenemos. Es simplemente la probabilidad, ¿no?, de que el gobierno no cumpla con sus obligaciones. Por lo tanto, la tasa libre de riesgo que vamos a usar, como estamos usando la divisa de yuan chino, simplemente es la diferencia, 2.87 menos 0.86, nos queda en 2.01% la tasa libre de riesgo a usar. Si estuviéramos haciendo el análisis en dólares estadounidenses, pues usaríamos el TNX como la tasa libre de riesgo. Y bueno, aquí estoy poniendo la forma alternativa de estimar el default spread. Simplemente es revisar el credit default swap, el mercado de permutas. Aquí estoy ilustrando las operaciones, cómo quedarían. Ya sabemos también de dónde encontrar esta información. Y por este método de permutas quedaría un default spread de 0.91%, muy similar al 0.86%. Para este caso, pues yo voy a usar, basándonos en la calificación de Moody's, porque es la práctica estándar. Muy bien, ya tenemos la tasa libre de riesgo. Vamos a esta parte. Aquí vamos a estimar la prima de riesgo para los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué para los Estados Unidos? Simplemente, o para el SP500, pues va a ser nuestro mercado de referencia, que lo vamos a considerar el de menor riesgo. Ahora, aquí, por supuesto, muchos se pueden debatir, pueden tener opiniones diferentes, pero ahorita voy a regresar a este punto. Aquí lo que me interesa es que para calcular la prima de riesgo del mercado de Estados Unidos de referencia del SP500, pues precisamente necesitamos todos estos datos que les comentaba. Y aquí, ayudándonos de Excel para iterar, encontramos que la prima de riesgo para el SP500 es de 4.09%, ¿sí? Entonces, vean el cálculo para la prima de riesgo de los Estados Unidos. Aquí sí está considerando el bono es decir, el TNX de Estados Unidos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Este 4.09%
sería la prima de riesgo que usaríamos para una empresa que el 100% de su revenue pues viene de los Estados Unidos. Tiene sentido, ¿ok? Pero en el caso de Alibaba, como vimos en la parte 1 del análisis fundamental, más del 70%, prácticamente el 70% de su revenue viene de China exclusivamente. Y el resto, pues ya de región geográfica, de otras regiones geográficas, que sería internacional. Por lo tanto, para cada una de estas regiones geográficas hay una prima de riesgo adicional, que es lo que llamamos el Country Risk Premium, o bien la región también de esa prima adicional. Por ejemplo, para China tenemos una prima de riesgo adicional, el Country Risk Premium, de 1.22%. Y si revisamos en la información de la página del profesor Damodaran, pues encontraríamos que internacionalmente el CRP es de 1.68%. Ahora aquí me voy a detener brevemente para China. Para China, vamos aquí a la página. Vean, es esta columna, 1.22%, que esta columna es el Country Risk Premium. Entonces, como les comentaba, esta columna es para el mercado de bonos, pero a nosotros lo que nos interesa pues es invertir en el mercado de acciones y es esta columna la que aplica, el Country Risk Premium. Si ustedes revisan para todos los países, para todas las regiones, el Country Risk Premium siempre va a ser mayor a la columna del Default Spread, precisamente porque tiene sentido que el mercado de acciones pues es más riesgoso que el mercado de bonos. Muy bien, entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Una ponderación. Una ponderación. Vean que para China queda de 5.31%. Lo que se está haciendo simplemente es sumar la prima de riesgo de los Estados Unidos más el riesgo adicional que tenemos con China, 1.22%. Y algo similar para la región internacional, en su forma internacional. Entonces, la prima de riesgo a usar para Alibaba, para valorar la empresa, queda de 5.45%. Tiene sentido, no podríamos usar 4.09% simplemente porque la empresa pues no está concentrada en gran parte en los Estados Unidos. Y bueno, aquí está la fórmula donde se ilustra de mejor manera la prima de riesgo a usar, pues es la prima de riesgo de los Estados Unidos más el default spread de cada una de las regiones. Bien, ahora lo que les comentaba, ¿no? Empezamos con el SP500 porque es nuestro mercado de referencia. Alguna ocasión me preguntaron, oye, por ejemplo, también estaban valorando una empresa que tenía operaciones sobre todo en Asia y me decían, ¿por qué mejor no hago esta misma proyección, pero en vez de usar el índice del SP500, uso un índice asiático? Y en teoría se puede, en teoría se podría hacer. ¿Cuál es el problema? Pues de que para otros índices va a ser muy difícil encontrar esta información, sobre todo los dividendos, los buybacks y las expectativas de crecimiento. Pero vamos a suponer que un analista tiene toda esa información y hace las proyecciones, digamos, para un índice asiático o un índice que replica al mercado chino. Vamos a suponer. En teoría, lo que encontraría aquí en la prima de riesgo para el índice chino, supongamos, sería este valor, 5.31%, en teoría, ¿ok? Y ahora sí, ese 5.31%, pues por supuesto, como la empresa está operando en China, aquí ahora ese sería el mercado de referencia y el CRP sería de 0%, así de simple. ¿Qué es lo que sucede? Pues de que, de nuevo, para cualquier otro índice va a ser muy difícil tener esta información, entonces no nos complicamos la vida, comenzamos con el SP500 que lo siguen
una variedad de analistas de fondos de inversión alrededor del mundo. Hay muchísima información disponible. Entonces, el S&P 500 se convierte en nuestro mercado de referencia y es así que comenzamos nuestro análisis. Ya para cualquier otra región, le aumentamos ese o le agregamos, le sumamos ese riesgo adicional. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos el beta por correlación, simplemente como referencia. 0.63 coincide con lo que vimos en la parte 1. A ver, vamos a ver. Aquí está, el beta tomado de Yahoo Finance por correlación de 0.63. ¿Ok? Que es lo que aquí también estoy estimando. Ya sabemos, no usamos el beta por correlación, mucho menos para esta empresa, porque aquí el beta por correlación estamos tomando el S&P 500. ¿Qué es lo adecuado? Pues estimar el beta apalancado. Y aquí vamos a tomar en cuenta los segmentos o las industrias en la cual opera la empresa, en este caso Alibaba, y para cada industria ya sabemos dónde consultar el beta y vean cómo yo estoy dividiendo para Alibaba. De hecho, aquí podemos ver en las notas, estoy clasificando la industria del retail para los segmentos del comercio en China, el comercio internacional y el consumo local. Porque recordemos que Alibaba opera en todos estos segmentos. Entonces, para el comercio en China, comercio internacional y el consumo local, lo estoy clasificando en la industria del retail en línea. Y luego, la industria del transporte la estoy dejando para Xianyao, que es de logística. Para la industria de la nube, la estoy dejando en la industria del software. Y esta otra de entretenimiento, pues es muy directo, la industria del entretenimiento. Vean que me falta otra industria, o más bien otro segmento, que es innovación y otros. Aquí no lo estoy incluyendo en el análisis, simplemente porque si revisamos el reporte de Alibaba, este segmento incluye varios proyectos, varias empresas en múltiples industrias. Entonces, para hacerlo más práctico, lo estoy excluyendo. De cualquier manera, con estas 4 industrias estamos hablando más del 95% del revenue. Entonces, no hay mucho problema si omitimos este segmento. Para cada industria tenemos el beta sin apalancamiento. Tomamos una ponderación 1.33 y ahora sí, hacemos el cálculo para el beta apalancado. El beta apalancado va a considerar la deuda de la empresa, que es al final resulta de 1.40. Vean la diferencia que hay entre el beta por correlación de 0.63 al beta apalancado, 1.40. Entonces, alguien que usara el beta por correlación en su análisis de valoración, pues claramente estaría haciendo un gran error en su análisis. Ya con esto tenemos el cost of equity. El cost of equity pues va a tomar la tasa libre de riesgo. Esta diferencia sería la prima de riesgo y se multiplica por el beta, que sería el beta apalancado. Tenemos el costo de deuda y finalmente el WACC para Alibaba queda de 9.48%. Quiero que vean algo interesante porque aquí si consultamos, voy a cerrar estas páginas. Aquí si consultamos en Guru Focus para Alibaba, el WACC es de 5.5%. Lo que están haciendo en Guru Focus, pues es tomar el beta por correlación. Y vamos a ver aquí. Por ejemplo, para el cost of equity, en vez de tomar el beta apalancado de 1.40, ¿qué sucede si tomo el beta por correlación? Vamos a modificar, a seleccionar el 0.63. Vean cómo el WACC,
queda de 5.51%, que es lo que está calculando GuruFocus. 5.51% no tiene sentido para empezar. Por la región geográfica en la cual está Alibaba, 5.51% está por debajo de muchas empresas tecnológicas que operan en gran parte en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, no podríamos usar este WACC en nuestro análisis. 9.48%, ahora sí, tiene sentido. ¿Ok? Al usar la beta apalancada de 1.40. Finalmente vamos a pasar aquí a las tasas de crecimiento. Interest expense, recuerden, todas estas unidades están en yuan chino, en millones. Aquí lo importante es que vean que la empresa no da dividendos, por lo tanto los retained earnings es lo mismo que el net income. Esto del último reporte trimestral. ¿Y qué más podemos ver? Bueno, que el CAPEX 53,309 es mucho mayor que el net income 33,023. Esto, por supuesto, va a tener implicaciones en la tasa de crecimiento. Vamos a ver primero el ROE basado en deuda, 2.41%. El ROE sin considerar la deuda, 3.38%. El ROE a usar, pues simplemente va a ser el mayor de estos dos, aunque también podríamos revisar el histórico. En el caso de Alibaba, este valor está dentro del histórico, entonces voy a dejar 3.38%. Vean que el retain ratio es del 100%. ¿Cuál es la razón? Bueno, simplemente de que los retained earnings es igual a net income. Así lo estamos asumiendo, por supuesto, porque si la empresa no da dividendos, vamos a asumir que íntegramente de este net income lo usa para expandirse, lo cual pues es muy idealista, pero es un buen punto de partida. Tenemos aquí el ratio de inversión, que aquí considera el CAPEX. Como el CAPEX es mayor que el net income, simplemente lo limitamos a un ratio del 100%. Tenemos, por lo tanto, la tasa de crecimiento por retención de 3.38%, por reinversión también de 3.38%. Esto significa que la ponderación pues queda de 3.38%. Finalmente necesitamos un factor de corrección porque la estimación la queremos a los próximos 5 años. Esta tasa de crecimiento es en el presente. Tenemos aquí 3.38%, que sería la tasa de crecimiento base. Cuando estamos hablando de una tasa de crecimiento menor al 5%, se considera un factor de 2 o hasta 3. Yo estoy dejando de 1.75, dado estas proyecciones macroeconómicas, sobre todo de China. Entonces no me quiero ver tan optimista, lo estoy dejando en 1.75. Y así queda una tasa de crecimiento en los próximos 5 años de 5.92%. Personalmente me parece muy baja, pero así lo voy a dejar por el momento en el análisis para considerar este escenario macroeconómico. Podemos comparar, por supuesto, en otras fuentes adicionales. En el caso de Alibaba, con Finvest, la tasa de crecimiento en los próximos 5 años en los earnings per share es de 3.24%. De hecho, esta estimación es la más cercana a la que aquí yo estoy calculando. Sachs se está viendo más optimista con 12.70%, Simply Wall Street de 15.11%. Y aquí brevemente en Simply Wall Street podemos ver los earnings per share. Estamos en esta fase 2023 y se espera ya una recuperación en los earnings per share en los próximos años. Aquí estoy tomando un promedio quedando en 10.35%. En estos cálculos tenemos el flujo de caja libre,
vamos a usar el Free Cash Flow. Simplemente es la diferencia del Operating Cash con el CAPEX. Queda positivo, no hay ningún problema. Y bueno, finalmente el cálculo del valor intrínseco. El WACC a usar, 9.48%, el número de acciones. Muy importante, la tasa de crecimiento terminal para la proyección arriba de 10 años va a ser la misma. En este análisis le estoy dejando, o la práctica recomendada es igual a la tasa libre de riesgo, 2.01%, que aquí desde un principio tenemos 2.01%. Como una forma alternativa, ¿dónde está? Aquí, la tasa de crecimiento estable o a perpetuidad, o la tasa de crecimiento terminal, como también se le llama, es dejar el histórico del Producto Interno Bruto del país que emite la divisa en la cual estamos haciendo el análisis. En este caso para China, el Producto Interno Bruto para China en los últimos años está alrededor del 5%, lo cual también tendría sentido dejarle aquí un 5% o un 4%, simplemente porque pues se espera que la empresa mínimo crezca arriba de lo que crece la economía. Pero de nuevo la práctica recomendada es dejar igual como la tasa libre de riesgo y sobre todo este 2%, pues mi análisis sería más conservador. Entonces lo voy a dejar así. La deuda total, el cash con el que cuenta la empresa, el flujo de caja libre, que estoy usando la tasa de crecimiento en los próximos 5 años, 5.92%, es decir, 6% lo estoy dejando. Estoy usando mi estimación. Podría verme más optimista y dejarle 10.35%. Muy bien, entonces el modelo de crecimiento de transición. Alibaba ya es una empresa consolidada y es una empresa establecida. Entonces me parece apropiado este modelo de crecimiento. Tenemos las proyecciones. Tasa de crecimiento en los primeros 5 años se mantiene constante. Después del año 6 al año 9 tenemos esta reducción gradual. Y del año 10, ya en su forma terminal, terminamos con el 2.01%. ¿Ok? Todas estas proyecciones, de nuevo, están en la divisa de yuan chino. Esto significa que el valor intrínseco va a estar en yuan chino, 828. Recordemos que en un principio hicimos la conversión del precio de cotización al día de hoy de 674. Entonces, aquí tenemos que el valor intrínseco es de 828, el precio actual de cotización 674. Esto significa que la empresa está infravalorada y aquí tenemos la diferencia en porcentaje, es decir, un 23%, que si pasáramos de 674 a 828 significa una ganancia de 23%. Muy bien, ahora, por supuesto, podemos hacer esta conversión del valor intrínseco 828.66 a dólares estadounidenses. De hecho, aquí primero le voy a poner que estamos hablando del yuan chino, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la conversión de 828.66 a dólares. De hecho, aquí ya lo tenía. A ver, queda en 828 yuanes. Dólar estadounidense, 120.45. Con esto nos podemos regresar al gráfico inicial, ¿sí? 120, 125, entonces aquí esta línea, 120, ahí quedaría el valor intrínseco al momento. Ahorita voy a regresarme a este gráfico, simplemente para terminar aquí la hoja de Excel, podemos ver el modelo de crecimiento, ¿ok? Podemos ver el market cap, la proyección.
Y bueno, aquí brevemente, solo para los primeros 10 años, ¿sí? ¿Cómo quedaría? ¿Qué es lo que podemos ver en el gráfico? Bueno, que pues si nos alejamos en este marco temporal semanal, vean que el valor intrínseco está en la parte baja. Uno esperaría que el valor intrínseco, de hecho, yo la última vez o hace meses que valoré Alibaba, estaba alrededor de los $200. Ahorita sí ya está en los $120. Pero bueno, al final de cuentas, recordemos que el valor intrínseco es dinámico. Se va actualizando conforme se mueven todas estas variables macroeconómicas, los reportes financieros. Y así como el valor intrínseco ha venido a la baja en los últimos meses, sobre todo en 2022, va a suceder, pero lo contrario, una vez que tengamos la reapertura económica total, que todas estas presiones bajistas empiecen a desaparecer con la empresa o ya no sean de una forma tan como lo hemos visto, ¿no? Con la empresa. Entonces uno esperaría que el valor intrínseco a partir de ese momento también comience a recuperarse, a llegar a mayores niveles. Y ahí es donde se ve la inversión a largo plazo. En esencia, ¿qué podemos concluir? De que lo que podemos ver en el gráfico es de que en efecto se, se está descontando todos estos factores, todas estas noticias negativas que se tienen con la empresa. Y creo que sí, la empresa está cotizando en estos niveles precisamente porque está descontando todas estas noticias. Ahorita tenemos el valor intrínseco, los $120, pero no hay que olvidar que aquí estoy usando 6% en la tasa de crecimiento. ¿Qué pasaría si en mi valoración 6%, digamos, yo aquí pongo una tasa de crecimiento en los próximos 5 años para la empresa? Por ejemplo, el promedio es de 10,35% de los analistas. Yo tengo un 6%. Vamos a dejar un valor intermedio, 8%. 8%, entonces tenemos el valor intrínseco de 908 yuanes. Vamos a ver cómo quedaría aquí. 908. Y el valor intrínseco quedaría en los $132. Entonces, ahora sí que depende ya de la perspectiva que uno tenga con la empresa y sobre todo la investigación, ¿sí? Pero a mí me parece que los $120 es como el peor escenario. Podríamos vernos más optimistas y el valor intrínseco podría incluso estar como en los $150. Pero por el momento tiene sentido, me parece, la valoración. Y bueno, desde el punto de vista técnico, yo lo que sigo viendo aquí es una zona de acumulación que puede tardar, se puede prolongar un poco más todavía, pero bueno, es parte ya de la paciencia al momento de invertir en el mercado de acciones y como siempre, el valor intrínseco simplemente es una herramienta adicional del análisis fundamental. Nunca tomamos decisiones solamente en el valor intrínseco. Hay que estar al pendiente de los reportes financieros de la empresa, cómo se va desarrollando, las estrategias que tienen los directivos. Y bueno, entonces espero que este video sirva sobre todo para ilustrar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos una divisa diferente? Y bueno,